Gracias a todos. Pues me da muchísima alegría. No sabes qué ilusión me ha hecho que Pitufina tenga ya hogar. Recordamos el teléfono a todos los que nos estáis viendo, 924 37 1062. Llamad, por favor, y adoptar o acoger lo que podáis o lo que queráis a uno de esos perritos que están deseando daros cariño. El tema de hoy de la tertulia es muy interesante y verán por qué. Se está planteando el debate de si sería necesario ampliar la edad de voto a los 16 años. ¿Están nuestros jóvenes capacitados o preparados para ejercer su derecho a elegir gobierno? Igual que tienen otras prebendas, otras licencias y de hecho tienen responsabilidades legales antes de los 18 años, deberíamos exigirles también y pedirles y además permitirles que puedan ir a votar. Bueno, pues ese es el tema de la tertulia de hoy y contamos con la reflexión de una periodista de la cadena SER que ustedes ya conocen, Pilar Velasco. ¿Voto a los 16 años, sí o no? ¿A qué edad debemos de empezar a votar? Cuando hablamos de los chavales de 16 años, corremos el riesgo de infantilizarles, de pensar que no son capaces de tomar decisiones por sí mismos. Sin embargo, a esta edad empiezan a querer volar por sí mismos y a decir lo que quieren. Cuando abrimos este debate, nos preguntamos si están lo suficientemente preparados para decidir quién quieren que les gobierne y cómo, si son suficientemente maduros para ejercer el derecho de sufragio. Y nos preguntamos si no estamos excluyendo a los menores de edad de la democracia al no permitir que voten. Un joven a los 16 años está a 2 años de ser un adulto en España, pero a esa edad ya puede, por ejemplo, contraer matrimonio, puede trabajar y cotizar por ello, puede comprarse una motocicleta, hacerse una cirugía e incluso el testamento. Lo que no puede es votar. El Congreso de los Diputados, en esta brevísima legislatura que acabamos de pasar, abrió este debate a raíz de una proposición de ley de Esquerra Republicana. Sus defensores decían que los beneficios son, por ejemplo, tener una sociedad más inclusiva, que incluya a los jóvenes, más rejuvenecida en la política y que permita una relación de igual a igual entre jóvenes y representados. Porque qué duda cabe de que si pudieran votar los políticos les harían más caso. Pero entonces, ¿por qué tantos peros? Sus detractores dicen que a esa edad, a los 16, se pueden hacer muchas cosas, pero que algo tan importante como el voto no puede caer en manos inexpertas, impulsivas o manipulables. Si miramos a nuestro alrededor, este debate no es una ocurrencia. El Consejo de Europa en el año ya 2011 hizo una proposición para que los países lo permitieran. En Austria, en Noruega, en Brasil o en Argentina, por ejemplo, ya se puede, ¿no? Entonces, es verdad que no va a ser ejecutable porque la legislatura ya se han disuelto las Cortes, pero el debate está abierto. Debe ser tranquilo, debe ser profundo y tenemos que decidir si contamos con ellos o sin ellos para tomar esta decisión. Esa era la opinión de Pilar Velasco y contamos hoy en nuestra mesa de la tertulia con Enrique Hernández, presidente del Consejo de la Juventud de Extremadura, Cristian Aparicio, un joven estudiante de 17 años, y Matías Reviriego, he dicho bien, ¿verdad?, director del Colegio Santa María Asunta de Badajoz. Muchísimas gracias a los tres. Y yo creo que la primera pregunta, pues obviamente, y por alusiones en este caso, Cristian, ¿tú estás a favor del voto a los 16 o no? Hombre, yo en parte sí estoy a favor porque es un derecho que tenemos, ya que, como han comentado, sí tenemos derecho a trabajar, o sea, podemos trabajar, tenemos responsabilidad penal, pero también es verdad que tenemos restricciones. Tenemos responsabilidad penal, pero no vamos directamente a la cárcel, vamos a una escuela de menores y demás. Entonces, si votamos, ¿con qué condiciones? Sí, vamos, por parte de las organizaciones juveniles y como Cristian además también aprovecho para destacar que es un joven asociado, forma parte de una de las organizaciones juveniles de Extremadura. Las organizaciones juveniles, tanto en Extremadura, en España como en Europa, estamos convencidas de que el voto a los 16 no solo es posible o es deseable, sino que además es una necesidad para rejuvenecer las democracias, ¿no? Porque partimos de que tenemos una sociedad joven, una ciudadanía joven del siglo XXI con un sistema democrático del siglo XX y por lo tanto en España sería muy positivo para el rejuvenecimiento de ciertas prácticas y de ciertos procesos que una generación que ahora mismo se le está excluyendo de la participación política pudiera tomar parte en ella de forma activa. Eso, por lo menos, por parte de las organizaciones juveniles. Matías pone cara de no estoy de acuerdo. Bueno, no es que no esté de acuerdo o se esté o no se esté de acuerdo, sino vamos a la parte educativa. Es verdad que los jóvenes pueden trabajar con 16 años, pero para mí que un joven esté trabajando con 16 años es parte de un fracaso escolar prematuro. Claramente, es un joven que no está terminado de formar. Si un joven entra en el mundo laboral con 16 años, quiere decir
que o ha titulado solo la educación secundaria obligatoria o ni siquiera ha titulado la secundaria obligatoria. Tengamos en cuenta que en España la historia de nuestro país se estudia en profundidad en segundo de bachillerato, con 18 años. Nunca antes. Someramente en cuarto de la ESO pasan por encima de la historia reciente de España, más bien poca. Sin embargo, del resto del mundo casi nada. Solo se estudia la historia del mundo contemporáneo en primero de bachillerato y la de España en segundo. Por lo tanto, por el plano formativo, creo que una persona con 16 años no está terminada de formar. No es que no pueda votar, no es que no pueda tomar decisiones. Están todos los jóvenes igual de preparados, todos los de 16 años están igual de preparados para poder votar. Esa tenía que ser una de las preguntas, más allá del derecho a voto. Pero, ¿y en el plano evolutivo? ¿Cómo están los jóvenes en el plano evolutivo? Estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de que están en proceso de madurez, estamos hablando de que su principal preocupación con 16 años es la imagen personal. El ego, sí, con 16 años, no tenemos otras preocupaciones. ¿Cuántos jóvenes se preocupan en España? No es exacto, ¿no? Al menos por lo menos con los datos del INJUVE, el último estudio que hizo de juventud, de estado de la juventud en España en el año 2012, el principal interés, por ejemplo, de los jóvenes y de las principales preocupaciones estaba entre ellas la movilidad internacional, los conflictos internacionales, la cooperación al desarrollo. El interés por la política en los últimos años, desde el año 2011 aproximadamente hasta ahora, ha pasado de un interés por la política institucional, ojo, porque además luego solemos confundir también los ámbitos de lo público con la política, ¿no? Por la política institucional ha pasado del 20% al 40% solo en estos años. Y eso es fruto en parte de algunos cambios socioculturales que están ocurriendo. Pero sobre todo, uno de los argumentos que comentabas es una de las mayores frustraciones de las organizaciones juveniles. Por supuesto que hay una sociedad enormemente amplia, y no solo de menores de 18 años, que no tiene una preparación, una cualificación como pensaríamos óptima o ideal para poder participar en la vida pública. Pero es que no lo tienen, no ya por función de la edad, sino porque lo estamos dejando al azar. En nuestro país, en nuestra región, el sistema educativo no ha recogido de ninguna manera un marco organizado y que no sea solamente transversal y un buen deseo. En otro debate, vamos a preparar a nuestros jóvenes para que puedan votar con 16 años. No, yo actualmente no estoy nada de acuerdo. Estamos hablando de jóvenes que actualmente con 16 años están o en proceso de formación o en trabajo no deseado por la mayoría de nosotros, pero es que además anímicamente en la evolución de ese alumno en esa edad y en la adolescencia lo que se tiene son bruscos estados de ánimo, cambios permanentes de opinión. Hombre, ¿me van a decir que con 16 años no se vota más con el corazón que con la cabeza? Totalmente en contra. De hecho, creo que las pruebas lo demuestran, ¿no? En los últimos referéndum, por ejemplo, en Escocia o las elecciones en Austria, vamos, yo no creo que Austria sea un país que tenga problemas de estabilidad democrática. Noruega no creo que sea un país con problemas de estabilidad democrática, como estaban mencionando en el corte anterior. ¿Lo ligamos con el abandono escolar? Es muy fácil ligarlo, evidentemente, pero con el abandono escolar lo que habría que intentar, y de todas formas a mí me gustaría también conocer la opinión de Cristian. Eso te iba a decir. Cristian, cuéntanos tú, que eres más interesado que nadie. Lo relacionamos sobre todo lo que habéis hablado sobre la educación. ¿Por qué somos así? ¿Por qué hay un abandono escolar? ¿Por qué? Por la educación. ¿Por qué no se cambia? ¿Por qué no se ve otra forma de educarnos? Totalmente de acuerdo, pero yo creo que primero está el uno y luego el primer debate será ese. ¿Por qué no preparamos a los jóvenes bien y el segundo vamos a votar cuando estén preparados? Pero participar se aprende participando. Si os parece, como la gente también se hace este tipo de preguntas que nosotros recogemos para traer a nuestra mesa de la tertulia, vamos a escuchar qué nos pregunta un ciudadano. Con respecto al voto para los chicos de 16 años, quería hacer la siguiente pregunta. ¿No estarán condicionados estos chicos por sus padres a la hora de emitir su voto? No sé si has podido escuchar bien la pregunta. ¿El voto no estará condicionado por los padres? ¿Tú sabrías a quién votar? ¿Te condicionan tus padres? No, para nada. O sea, mis padres tienen una forma de pensar, yo tengo otra distinta. Eso no va, en cierto modo sí va en los padres, porque es lo que te inculcan, pero no tiene por qué. Está bastante comprobado con los estudios que tenemos ahora mismo y a raíz en concreto de la experiencia de los referéndums de Escocia, que la diferencia de influencia entre los padres, de padres a hijos o de los progenitores a la infancia, en la opinión política no variaba entre los 16, los 18 o los 22 años. Es decir, la madurez en todo caso se alcanzaría después y a nadie se le ocurre decir que una persona de 21 años no esté cualificada. De hecho, nunca en la historia de España se habría planteado que una persona de 21 años no fuera adulta. El problema es que tenemos un sistema que es jurídicamente y educativamente insuficiente
suficiente, ¿no? Planteamos una serie de obligaciones y de posibilidades de derechos a las personas a partir de incluso los 14 años, ni siquiera los 16, pero negamos la posibilidad de opinar. De hecho, en relación al tema del sistema educativo... Yo no estoy de acuerdo en que no se les pida opinión, pero estamos hablando de elegir un gobierno. La pregunta, yo voy más allá. La pregunta no es si los padres condicionan o no, que yo estoy convencido de que sí, que habrá casas en las que no, pero habrá casas donde se vote lo que digan los padres y habrá casas en las que ni siquiera se les deje votar, porque de todo hay en la viña del Señor. La pregunta es, ¿a quién le interesa que se vote con 16? ¿Por qué estamos en este debate? Luego hablaremos de eso, por no adelantar temas, luego hablaremos de ese tema en concreto, pero la ley, vamos con Ana entonces, pues seguro que tiene datos al respecto. Interesante tertulia la que se plantea hoy. Hemos querido rescatar una serie de titulares, aunque vosotros ya habéis anticipado un poquito. Vamos con el primer titular, si os parece. ¿Por qué votar a los 16? Asociacionismo juvenil y participación social. ¿Por qué el voto a los 16? Estamos seguros que hay muchísimas razones. Nosotros hemos querido destacar 3 razones principalmente. La primera de ellas es por participación democrática. La juventud de hoy en día está demostrado que tiene mayor y mejor conocimiento de la sociedad y está mejor informada. La segunda razón que hemos querido destacar es por coherencia entre los derechos civiles, ya lo decías, y las responsabilidades. Y la última razón, pues fácil, cambios demográficos. Estamos hablando de que cada vez hay más jóvenes y tienen ese derecho a voto. El siguiente titular que hemos rescatado es lo que los menores pueden hacer legalmente a partir de los 14. Ya habéis dado también vosotros algunas pinceladas, pero decimos algo más. Estamos hablando de jóvenes entre 16 y 18 años, en lo que se conoce como una edad adulto, maduro, pero sigue siendo joven. No puede comprar tabaco, no puede ir a una discoteca, a no ser que sea una sesión light, no puede votar. Sin embargo, sí puede casarse, puede mantener relaciones sexuales, incluso pues tomar alguna decisión médica con limitaciones. ¿Por qué no puede votar entonces el joven a los 16 años? Pues en ello estábamos, porque no pueden votar y la ley no deja de ser algo relativo, porque en unos países está permitido, en otros no, y ahí entra un poco en juego la idiosincrasia de cada sociedad, entiendo. El aprendizaje, yo creo que es una cuestión fundamentalmente de aprendizaje democrático, no solo de la gente joven, ¿no?, sino de la sociedad preparada para acoger a la realidad de una generación que estoy cansada de escuchar, que es el futuro. Constantemente se hacen referencia a la juventud como parte del futuro y nuestra reivindicación, la de las organizaciones, que somos parte del presente. El problema es que a veces no nos dejan ser parte del presente. De hecho, bueno, yo vengo como Consejo de la Juventud de Extremadura y mencionabais además, que he visto también el logotipo del Consejo de la Juventud de España, algunos de los datos que salían ahora mismo. Los consejos de la juventud tienen una lógica de nacimiento muy clara. Surgimos precisamente en la época en la que el fascismo está arrasando Europa, en 1940 aproximadamente, como una respuesta de una generación joven comprometida, que nace fundamentalmente en Dinamarca, para hacer frente a unas posiciones de la extrema derecha, de los fascismos, de los totalitarismos, sean de izquierdas o de derechas en Europa. Y para anticipar, además, a una generación en la influencia de las decisiones para intentar evitar una Segunda Guerra Mundial, como por cierto no se fue capaz de evitar, precisamente por quizá no tener generalizadas este tipo de prácticas. Yo no creo que eso lleve a votar a los 16 años. Es decir, yo estoy muy de acuerdo con el asociacionismo juvenil. De hecho, yo he formado parte de muchísimas asociaciones juveniles y he participado en el Consejo de la Juventud de Extremadura cuando tenía 20 años y estoy totalmente de acuerdo en que los jóvenes son los motores de cambio. De ahí a que estemos preparados para tomar la decisión acerca de un gobierno que nos va a gobernar. Yo permitirme que vuelva al plano educativo. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla, me dijo un profesor de historia, y no se me ha olvidado esa frase, y estoy totalmente de acuerdo con él, porque estamos volviendo atrás en ciertos aspectos, ¿no? Entonces, no debemos saber primero qué vamos a votar antes de ir a votar, que si lo hacemos podremos votar a los 16, pero actualmente estamos preparados, es paradójico. Pero es una realidad o no es una realidad. Pero es que no, porque hablamos de la generación más preparada de la historia de este país y sin embargo pero con 16 no somos la mejor preparada del país. No, y probablemente podríamos discutir en base a qué está preparada. Pero está claro que la cualificación de las personas de 16 y la formación que tienen las personas de 16 a 18 años hoy en día en España es mayor que la de la generación precedentes. En Extremadura, cerca del 40% está en el fracaso escolar. La preparación de ese 40% no es importante, solo la del 60% restante. Entonces, ¿deberíamos hacer un censo intelectual? No, para nada. Yo creo que tenemos aquí a Cristian, que nos puede dar una opinión. No hace falta que nos lo digas. Eso no es necesario. No hace falta que nos lo digas, pero ¿tú tienes claro a quién votarías si pudieses y por qué? En cierto modo, sí.
¿Y te sientes capacitado? Y yo con 27 años no. Es decir, que evidentemente cambia con el paso del tiempo. Yo no sé qué voy a hacer dentro de unos meses. Yo lo que no estoy de acuerdo es con la reflexión esa de que hace falta que voten los de 16 para regenerar la vida política. Hombre, yo estoy de acuerdo con que tiene que haber más gente joven en la política. Gracias a Dios cada vez hay más gente joven. Pero no es necesario que para que no haya corrupción haya una persona de 16. Los de 18, los de 20 y los de 30 como yo también estamos en contra de esa corrupción, de esa forma de hacer política, de ese desastre administrativo y de ese abandono de la gente. Pero no me vale como excusa para que la regeneración venga de los 16. Viene de los 16, vendrá de los 18, vendrá de los 25 y debería estar en el de 40. No, pero no es matemática. Es decir, igual que no es matemática decir que una persona de 17 años no tiene cualificación o no tiene preparación para votar. Porque lo cierto y lo que creo que está demostrado es que la mayor participación escolar y la mayor participación estudiantil en la toma de decisiones hace mejores sistemas educativos. Y esto sí está más o menos comprobado, ¿no? Pues por os eso parece... no nos dejan. Ay, perdón, discúlpame, en Matías. nuestro sistema educativo no participan los jóvenes, sin embargo. No, me encanta que estéis todos argumentando vuestra postura y tenemos además otra opinión, un invitado que está con Ana que seguro que nos va a aportar otro punto de vista. Tenemos otro joven, Enrique, viene de Badajoz. Enrique, bienvenido, tienes 16 años y tú también en primera persona puedes darnos su testimonio y puede contarnos... Bueno, lo primero que quiero preguntar es cuando tú estás escuchando en nuestra mesa de tertulia que los jóvenes no están capacitados para votar, ¿tú qué piensas? Yo creo que son un poco inmaduros todavía. Creo que podrían cambiar un poco el sistema educativo de los políticos para así un poco mejorar el conocimiento de los alumnos ahora mismo. ¿Pero tú crees que los política. jóvenes sois inmaduros para votar? ¿Tú estás a favor o en contra de que se vote a los 16, Enrique? Estoy en contra. ¿En contra? Sí, porque creo que, hombre, hay muchos que estamos así un poco más metidos en política, pero yo creo que la mayoría de los alumnos de segundo bachillerato pues se interesan más un poco por los estudios y su futuro personal que por el futuro de un país, ¿no? Por ejemplo. Pero sí que tengo muchas ideas sobre este tema y creo que con un cambio del sistema educativo se podría pues un poco retrasar esa edad de votación y sí que un poco a lo mejor un cambio en ese tema de, por ejemplo, no dejar votar a todos los de que tengan 16, sino por ejemplo a los que tengan una actividad laboral, por ejemplo, remunerada y eso. A ver, pues, tú que ejemplo, te consideras un joven informado, un joven que más o menos controla el sistema político, si vas al Congreso de los Diputados, Enrique, ¿tú qué le dirías a los políticos para convencerles de que, en tu caso, tú sí estás preparado para votar? Pues exactamente eso que le diría, pues yo creo que más valorar un poco esa idea de cambiar un poco el sistema educativo y porque por ejemplo ahora pues como que se retrasa todo mucho a bachillerato y todo, por ejemplo, como decían en la tertulia de la historia de España, por ejemplo, Que se imparte en segundo de que se imparte en bachillerato. segundo de bachillerato, por ejemplo, la historia, no llegamos hasta la historia reciente de España, hasta bachillerato, segundo de bachillerato, cuando ya se hace un poco más hincapié en eso, para selectividad, por ejemplo. Y entonces, ahora mismo yo creo que están muy desinformados los alumnos. Estamos muy Yo desinformados. recuerdo, no tengo muy lejano todavía bachillerato y recuerdo que hasta segundo de bachillerato, cierto, empezamos a estudiar la transición. Creo que era justo después y antes nos habíamos quedado... Antes te quedas, pues, en segundo de eso, por ejemplo, das en la prehistoria, por ejemplo, que está muy alejado y después te quedas, pues la Revolución Francesa, por ejemplo. ¿Qué le dirías a otros jóvenes para que sí se quieran estar informados, para que les entre ese gusanillo, para que intenten cambiar? Pues eso mismo, cambiar las cosas. ¿Cómo se pueden cambiar las cosas? Pues con la política, ¿no? Pero, claro, el problema Sí, pero está para en que estén informados, ¿tú qué consejo le darías a jóvenes que a lo mejor pasan totalmente de la política, que como tú dices están más centrados en sus estudios? ¿Cómo intentarías convencerles de decir, oye, que esto también nos interesa a nosotros, que esto también nos preocupa, que los políticos tienen que preocuparse también de los jóvenes? Pues muchos de nosotros estamos preocupados por los problemas que tenemos ahora mismo de, por ejemplo, la LOMCE o cualquier otro sistema educativo que salen. Por ejemplo, ahora mismo que nos aclaran los políticos de cualquier sistema educativo es el mejor. Pues, ¿cómo se puede cambiar eso? Pues a través de las leyes y a través de la política, y si ellos son los que tienen que decidir. Pero claro, me parece que ahora con el sistema educativo que tenemos no estamos preparados los jóvenes para decidir eso. Y por ejemplo el sistema educativo, que es algo que se supone que con 16 años, si te dan el derecho a votar, tendríamos que votar nosotros. ¿Cómo vamos a decidir nosotros ahora mismo qué sistema educativo es el mejor para nosotros si no hemos recibido el conocimiento
para saber que el sistema educativo actual, por ejemplo, la historia de España, no sabemos si es buena ahora mismo, si no la hemos impartido todavía, si no nos han impartido clases, si no sabemos nada de cómo va. Pues Enrique, muchísimas gracias por tu testimonio, gracias, de verdad, seguiremos también tu futuro porque se ve que prometes, y estoy de acuerdo con algo que decía uno de nuestros tertulianos, que la juventud somos el presente, Sagra, no el futuro. Bueno, escuchando las palabras de Enrique, que además ha abierto un par de nuevas líneas de debate, yo creo que tanto Enrique como Matías tienen muchas cosas que decir, pero entenderéis que le dé paso a Cristian. Son muchas cosas y no termino de... Lo que nunca he entendido es por qué los adultos tienen que decidir sobre las decisiones, o sea, tienen que manipular en cierto modo las decisiones de los jóvenes. ¿Por qué piensan por nosotros? ¿Por qué piensan ellos que es lo mejor para nosotros? Son ellos jóvenes. ¿Sientes que te manipulan? En cierto modo, sí. Sí, se llama ¿Pero ¿Por como... qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué los medios de comunicación, las noticias que te llegan? O sea, ¿en qué sentido se manipula la información que te llega? Se manipula de varias formas. En la prensa sobre todo, tienes que andar con ojo, leer varios diarios, porque no te puedes fiar de uno solo. Pero la información que te llega es la misma que a todos. ¿Cuántos adultos leen varios diarios? Él no estaba de acuerdo. Enrique, de hecho, tiene 16 años y no estaba de acuerdo. Él decía que no, que entendía que no había que votar. La mayoría de adultos no leen varios diarios, seamos realistas. Deberían hacerlo. De hecho, también una de las cosas que me duele con este tipo de debates es que se utilizan los mismos argumentos para negar el voto a los 16 años que se utilizaban hace 100 años o hace 70 años para negar el voto a la mujer. Es decir, no está preparada, no tiene acceso a la formación suficiente todavía, va a ser influida por el marido, va a ser influida por el contexto. Eso ya queda un poco atrás. Pero ¿no? son los mismos argumentos en el fondo. Los que se están utilizando, falta de cualificación. Los mismos argumentos o no, pero gracias a Dios, yo creo que no tiene similitud ninguna. Yo estoy hablando sobre todo de preparación y yo no creo que la mujer no estuviera preparada. Sin embargo, por supuesto, yo tampoco, efectivamente. Entonces, yo sí que entiendo lo que quería decir el compañero, que no se siente preparado. Pero yo lo vuelvo a decir, yo estoy hablando de la actualidad. Si cambiamos de sistema, si somos capaces de tener jóvenes con las competencias suficientes para afrontarse a la vida del siglo XXI con 16 años, yo estaré de acuerdo con que voten. Es decir, yo no estoy en contra de que los jóvenes que se baje o que se suba. Sí o no, no. Es condicional a la vida que vivimos actualmente. ¿Y a la capacitación que tengan? No se trata de capacitación por titulación, no se trata... Aprendizaje. Sino de darles competencia. Estamos en un sistema educativo que ha cambiado 7 veces en 30 años, 7 veces en 30 años, y que ninguno ha sido capaz de dar respuesta. Quizás por lo que dice él, nunca se le ha dejado a los jóvenes opinar o nunca se ha estado a la vanguardia en el sistema educativo, y seguimos teniendo sistemas educativos caducos que no van con la sociedad contemporánea. Hasta ahí estoy de acuerdo, pero si no cambiamos eso no podemos cambiar lo otro. Esa es mi opinión. Y luego, actualmente, la juventud en cuarto de la ESO, estamos hablando de 16 años, cuarto de la ESO, tiene tal inmadurez provocada por... Hombre, yo os invito a que vengáis, soy educador también, a que vengáis por las aulas de mi centro, que visitéis centros en los que con 14 a 15, 16 años están en un proceso de conocerse a sí mismos, que es verdad que hay muchos alumnos. ¿Por qué se da eso? Pues probablemente porque solo nos preocupamos de la educación curricular y no a lo mejor de la emocional, a lo mejor, pero preparar siempre los mejores médicos, si me los perdonáis mejores artistas. Un momentito, vamos, que no se nos olvide dónde nos hemos quedado para retomar a la vuelta. En unos minutitos vamos a estar de vuelta, pero tenemos todavía muchas más cosas en Extra Tarde. Tenemos más tertulia, más datos, un desfile estupendo de tocados de la diseñadora Nuria Delgado, y además encontrar una familia para Coco, que se nos ha quedado todavía, pero eso será a la vuelta en unos minutitos. Volvemos enseguida.